charla que les voy a ofrecer tiene mucho de ensayo táctico. Es una cuestión extraña, ya lo verán. No ha sido tratada prácticamente por nadie y tiene elementos disturbadores. Este ciclo que hoy casi termina alude a un célebre ensayo de René Girard que se publicó ya hace medio siglo. En aquel momento, La violencia y lo sagrado, que es el título de la serie, tuvo una considerable influencia, sobre todo entre antropólogos, etnólogos y pensadores. Vamos a darles este nombre, pensadores, porque los filósofos franceses son un poco peculiares. Vamos a llamarlos pensadores, que es la cuestión del sacrificio, de lo sacrificial. Nota a pie de página, el sacrificio, la palabra sacrificio, naturalmente, como ustedes ven inmediatamente, viene de lo sagrado. Lo sagrado y lo sacrificial son lo mismo. Toda esta violencia, que se encadena una tras otra sin control, es lo que puede purificarse mediante la catarsis del sacrificio. Un acto ritual en el que la víctima concentra todas las desgracias y fracasos de la sociedad. Es un asesinato que simbólicamente reduce o neutraliza la necesidad de venganza de los restantes habitantes. El sacrificio ritual, su presencia real, histórica, por supuesto ha sido contrastada en una enorme cantidad de sociedades primitivas, pero se mantiene en la actualidad en aquellos procesos que todavía necesitan inventar un enemigo al que deben eliminar para que regrese la armonía social. La primera sugerencia sobre cuál es el sacrificio humano que nosotros aceptamos con absoluta naturalidad me vino de un conjunto de artículos y ensayos de Rafael Sánchez Ferlosio, que hoy ha celebrado su 90 aniversario, sobre la desconcertante regularidad de los muertos en accidentes de coche y su abundancia. Las cifras son muy notables. En 2015, según la Dirección General de Tráfico, hubo en España 1.131 muertos. Pero en 2016 fueron 1.160. Pero podemos llamarle perfectamente, progreso es una palabra que a Agustín García Calvo le gustaba mucho, pero podemos llamarle perfectamente técnica, que es el Dios que plantea Heidegger en su filosofía. Verdaderamente un Dios. No es un Dios como el de las barbas y el de los niños, no, es un Dios muchísimo más peligroso. Ese es el Dios al que se deben sacrificar miles y miles de víctimas que purifican la violencia y el crimen de nuestras muy tecnificadas sociedades. El arte pictórico tiene una preferencia casi total por el accidente de carretera. Así, por ejemplo, he traído este para empezar porque está en este museo. Es una pieza del Museo Reina Sofía. Bajo el título de Death and Disaster, Muerte y Desastre, produjo Warhol un conjunto extenso y muy interesante de imágenes sacrificiales mecánicas que se exhibieron por primera vez en Europa, no en América, ya veremos, en 1964. Esta es la fotografía de la que parte. Siempre parte de una fotografía. Y aquí tienen ustedes la fotografía. Y esta es la obra que sale de la fotografía. Introdujo también otros tipos de muerte sacrificial que forman un conjunto sobrecogedor. Les traigo solo un caso en donde aparece el altar sacrificial en su pura desnudez. Pero pertenece a la exposición y es interesante verlo. Es, naturalmente, la silla. Este es un Simone Martini, de 1300. Me interesa mucho que lo vean porque les
Les dije al principio que todo esto es experimental. Para mí también lo es. Y quiero que vean una cosa. ¿Ven la víctima de la caída? Pues vean ustedes esta pintura de la serie, de la misma serie, Death and Disaster, que se llama A Woman's Suicide. Y ahora vean ustedes el detalle. El término psiquiatra es sinforofilia, con Y al principio. Sinforofilia, PH. Viene del griego sinfora. Sinfora es desgracia, accidente, tragedia. Y sinforofilia es atracción por el accidente. Este es un término psiquiátrico que diagnostica a aquel que siente excitación sexual cuando asiste a una escena violenta o trágica. Pero, sobre todo, pueden ponerse de acuerdo para inducir un accidente ellos mismos, ya que lo que más les gusta es justamente eso, ser víctimas de un sacrificio mecánico. Eso es lo que sucede con los protagonistas de la película Crash. Ahí es donde se conocen los protagonistas. Les excita particularmente la visión de heridas y marcas del martirio mecánico, como el que surca la pierna izquierda de otra de las protagonistas de Crash. Y que se hayan producido incluso sectas cuya sexualidad depende de ese sacrificio, es algo, a mi entender, muy significativo. Bien, cada vez que tomen el coche, el autobús, el avión, el metro, piensen que están subiendo a un altar. Normalmente no les sucederá nada, pero alguien ha de entrar en esos 1.130 muertos, que siempre son los mismos, 1.180, 1.060, alguien ha de entrar. No hagan ustedes esa pregunta tan popular. ¿Y por qué yo? Pues por creyente, nada más.